La paz mundial no se logrará a través de más tratados o más cumbres, mientras el placer individual siga estigmatizado. Porque un individuo que está en paz. Un individuo que está en paz con su propio gozo, que sabe cultivar su bienestar interno, no necesita conquistar, dominar o eliminar a nadie para sentirse válido. Sencillamente, no tiene esa pulsión de dominio. Por lo tanto, reivindicar el derecho al placer, a tomarse tiempo para una misma, a simplemente estar bien, sin tener que justificarlo. Reivindicar el derecho al placer a una proporción en pensar, como decían los cirenaicos, no es un acto egoísta o frívolo. Según esta perspectiva, es el acto más profundamente pacifista que se puede realizar. Vaya. Hoy nos metemos de lleno en una tensión que, define nuestra cultura casi sin que nos demos cuenta. La del conflicto entre ser eficaces y simplemente tener derecho a disfrutar, ¿no? Exacto. Partimos de una pregunta que parece sencilla pero que lo complica todo. ¿Por qué nuestra sociedad glorifica el sufrimiento productivo y mira con sospecha el simple gozo? ¿De verdad hay que elegir entre ser eficiente y ser feliz? Es la gran pregunta, sí. Y para explorarla tenemos sobre la mesa una serie de textos que son, como poco, eclécticos. Un poco de todo, ¿verdad? Sí. Conectan la filosofía de la antigua Grecia con la neurobiología moderna y, aquí viene lo fuerte, con la geopolítica global. Vaya. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo una idea forjada hace más de 2000 años en Atenas podría estar en la raíz de algunas de las crisis más profundas de nuestro tiempo. Hablamos desde la epidemia de opioides hasta los conflictos internacionales. Suena increíblemente ambicioso, así que empecemos por el principio. Los documentos plantean una idea que me ha parecido fascinante, que el pensamiento puede verse como un bien de consumo. Y la pregunta es, ¿lo usamos como una herramienta, en plan un martillo para resolver problemas, o como una fuente de bienestar como, no sé, una canción? Aquí parece que empieza el choque. Exacto, ahí está el núcleo del conflicto y tiene una base biológica que todos experimentamos a diario. Se llama adaptación hedónica. La adaptación hedónica. Es la razón por la que tu canción favorita, si la escuchas 50 veces seguidas, deja de emocionarte. O porque el primer bocado de un postre es absolutamente glorioso y el décimo es, simplemente azúcar. ¿Te acostumbras? Nuestro cerebro se acostumbra, necesita novedad para seguir sintiendo placer. Claro, el factor aburrimiento, vamos. Si algo se vuelve predecible, pierde su magia. Para que una idea o una actividad siga produciendo placer, necesitamos lo que uno de los textos llama diversificación cognitiva. Que es básicamente darle al cerebro cosas nuevas en las que pensar, nuevos sabores mentales. Precisamente. Y esa necesidad biológica de variedad choca frontalmente con lo que se necesita para ser un experto en cualquier campo. Claro. Para dominar una habilidad, ya sea tocar el violín, programar o investigar en física, necesitas lo que las fuentes describen, de forma muy gráfica, como repetición monomaníaca. Que suena terrible, la verdad. Suena horrible, sí. Es la idea de trabajar en lo que llaman una zona de fricción, ¿no? Donde el pensamiento es puramente instrumental, seco, una herramienta para un fin, y no tiene nada de placentero. Es el pianista ensayando escalas 8 horas. No el que disfruta de la melodía. Exacto. Esa es la disyuntiva fundamental que se presenta. Y es brutal. La eficacia en cualquier materia, desde la ingeniería a la filosofía, se logra sacrificando la variedad sensorial del pensamiento. O sea que hay que elegir. Los textos lo exponen de forma muy cruda. Al final, parece que el individuo debe elegir. O te conviertes en una máquina de resolver problemas, un procesador eficaz de realidad. O decides ser un consumidor sofisticado de tus propios procesos mentales, alguien que disfruta del viaje que ocurre dentro de su propia cabeza. Justo. Pero parece que nuestra cultura ya ha elegido por nosotros. Ser un procesador eficaz de realidad está premiado social y económicamente. Disfrutar de tus propios pensamientos suena a perder el tiempo. Totalmente. Esta idea de que el placer es improductivo o incluso moralmente inferior tiene que venir de algún sitio. No puede ser algo que hayamos inventado en la era de la productividad de Silicon Valley. No en absoluto. Los textos que analizamos rastrean su origen hasta los cimientos mismos de Occidente. Y los responsables tienen nombres muy conocidos: Platón y Aristóteles. Ah, los de siempre. Ellos establecieron una jerarquía de valores donde la razón, el logos, debía dominar y someter al deseo.
La idea era que las pasiones eran caóticas, animales, y había que controlarlas con la lógica pura. Y aquí introducen el concepto de eudaimonía, que siempre se traduce como felicidad, pero por lo que entiendo no tiene nada que ver con lo que hoy llamamos felicidad. Nada en absoluto. Para Platón, la felicidad, la eudaimonia, no era un sentimiento de placer, de alegría. Era el resultado de una actividad del alma conforme a la virtud. Que suena muy abstracto. A ver, imagínalo así. Para Platón, la felicidad era como construir una casa sólida y perfecta. No importaba si disfrutabas poniendo cada ladrillo, si te dolía la espalda o te aburrías. Lo que importaba era el resultado. Exacto. Lo que importaba era el resultado final, una vida virtuosa, una estructura impecable. El foco se desplazó por completo del sentir interno al resultado externo de la acción. O sea que, el placer por el placer, el simple gozo de sentir algo agradable, fue degradado, estigmatizado como algo animal, algo que nos alejaba de ese ideal de la razón pura. Justo. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque los documentos rescatan una corriente filosófica que fue prácticamente borrada del mapa. Ah, ¿sí? Sí, casi una nota a pie de página en la historia. La escuela de Cirene. Los cirenaicos. Me suena vagamente, pero no al nivel de los estoicos o los epicúreos. Y hay una razón para ello. A diferencia de los epicúreos, que es importante distinguirlos, que buscaban la ataraxia, la ausencia de dolor, La tranquilidad, ¿no? eso es, la ausencia de perturbación como forma de felicidad. Los cirenaicos iban mucho más allá. Liderados por Arístipo y, esto es crucial, por su hija Areta de Cirene, defendían el placer positivo, Placer positivo. el placer físico y presente como el bien supremo. Su filosofía no era un proyecto a largo plazo, era una experiencia del aquí y el ahora. Usando la analogía de antes, si la felicidad platónica era construir la casa, La felicidad cirenaica era disfrutar del sol en la cara en ese mismo instante. qué buena analogía. Es exactamente eso. Claro, y su casi total desaparición en la historia, según argumentan los textos, no fue accidental. Ah, ¿no? Piénsalo, una sociedad orientada a la guerra, a la competición, a la expansión, como la griega y después la romana, no puede permitirse individuos cuyo objetivo principal sea el gozo personal e inmediato. Claro, anula la motivación para el sacrificio. Por completo. ¿Quién va a ir a la guerra si su máximo bien es disfrutar de una buena comida con amigos ahora mismo? Era una filosofía subversiva. Y el hecho de que una de sus líderes fuera una mujer, Areta de Cirene, fue doblemente significativo, ¿no es así? Fundamental. Su liderazgo y el hecho de que enseñara filosofía a su propio hijo demostró que el hedonismo era un sistema filosófico completo y sobre todo democrático. Democrático. Sí, a diferencia de la virtud platónica, que era un concepto muy masculino, abstracto, aristocrático. Solo unos pocos elegidos podían alcanzarla. El placer, en cambio, es una experiencia universal. Cualquiera puede sentirlo. Exacto. Silenciarla a ella fue también silenciar una filosofía que no necesitaba jerarquías, ni dioses, ni estados para ser válida. Era radicalmente individual y, por tanto, peligrosa. Entiendo. Se sentaron las bases para una cultura que valora el sacrificio por encima del bienestar. Así que avancemos rápido 2000 milenios. ¿Qué ocurre hoy? ¿Cuáles son las consecuencias de haber construido una civilización sobre la renuncia al placer interno? Pues los análisis lo describen con un término muy potente, una patología del sacrificio. Vaya. Nuestra cultura ha sustituido sistemáticamente el placer de estado, que es el simple hecho de estar bien, de sentir calma o alegría sin un motivo concreto, por el placer de consecución. Eso me suena muchísimo al scroll infinito de las redes sociales. Cada like, cada notificación. Es un pequeño chute. Es un pequeño chute de placer de consecución, una mini recompensa externa. Pero nunca es suficiente, ¿no? El estado de bienestar, esa calma interna nunca llega. Siempre necesitas el siguiente logro, el siguiente objetivo. Has dado en el clavo. Vivimos completamente orientados a objetivos. El trabajo, el gimnasio, las relaciones, todo se ha convertido en una lista de tareas a completar para obtener una recompensa. Y eso nos tiene que afectar por dentro, claro. Tiene una consecuencia neurobiológica directa. Mantiene nuestros niveles de cortisol, la hormona del estrés, crónicamente elevados. Vivimos en un estado de alerta y esfuerzo constante. Entiendo la parte del estrés crónico,
Pero me cuesta ver cómo ese salto nos lleva de la ansiedad de la oficina a una crisis sanitaria de proporciones enormes. ¿Cómo conectan los documentos esta patología del sacrificio con algo tan devastador como la epidemia de opioides? Parece un salto enorme, pero si sigues la lógica, es una conclusión casi inevitable. Si durante siglos se enseña a una cultura que el dolor es virtuoso, lo que no te mata te hace más fuerte, y que el placer es sospechoso, frívolo o egoísta, El sufrimiento se normaliza. se convierte en la banda sonora de la vida. Se asume que la vida tiene que ser dura, un sacrificio constante. Exacto. Pero llega un punto en que ese dolor, que es físico por el estrés crónico y también profundamente existencial por la falta de gozo, se vuelve insoportable. Y es ahí cuando... Cuando eso ocurre, la sociedad recurre a la farmacología pesada. Y aquí está la clave del argumento de las fuentes. El fentanilo y otros opioides no se consumen en la mayoría de los casos para buscar un placer eufórico, un subidón. Entonces, ¿para qué? Se consumen para anular el dolor de una vida privada de gozo propio. No es la búsqueda de un positivo, es la aniquilación de un negativo insoportable. Vaya. Es una analgesia para un vacío existencial. Es una idea terrible y muy potente. No es hedonismo, es anestesia. La solución química a un problema filosófico que hemos arrastrado durante milenios. Exactamente. Se busca el silencio, no la música. Vale, esto es ya muy oscuro, pero los textos no se detienen en la crisis sanitaria. Proponen que esta angustia individual tiene consecuencias a escala planetaria. Espera, ¿de verdad los textos proponen que la guerra es una especie de terapia de grupo para una sociedad deprimida? Suena muy radical. Suena radical, pero la lógica que presentan es inquietantemente coherente. Se postula que los grandes conflictos geopolíticos son, en el fondo, la externalización de lo que llaman un déficit hedónico masivo. Un déficit hedónico masima, como un país entero con un vacío existencial. Piénsalo como una ley de conservación de la energía psíquica. La energía que un individuo no invierte en cultivar su propio bienestar interno, en su paz, en su gozo, no desaparece. Se transforma. Se transforma, y se transforma en lo que los textos llaman una pulsión de dominio sobre los demás. El poder, el control, la sensación de superioridad se convierten en el sustituto farmacológico del bienestar que no se tienen. Y es mucho más fácil dirigir toda esa frustración acumulada a un enemigo exterior, ya sea un país vecino, un grupo social o el partido político contrario. ¿Qué cuestionar el sistema de valores que nos prohíbe desde la cuna ser felices por nosotros mismos? Es el mecanismo de distracción perfecto. Totalmente. Las fuentes mencionan las redes sociales como el campo de batalla diario donde vemos esta dinámica en miniatura. La indignación constante, la búsqueda de enemigos, la polarización. Es una forma de sentir algo. Es una forma de sentir algo, de tener un propósito, aunque sea a través del conflicto. La guerra, a gran escala, se convierte así en la distracción masiva definitiva del vacío existencial colectivo. Y supongo que esto también tiene una base neurobiológica, como lo del cortisol. Por supuesto, una población que vive con estrés crónico, con el sistema nervioso constantemente en modo lucha o huida, es una población con la empatía atrofiada y la reactividad por las nubes. Somos más impulsivos. Más tribales, más impulsivos, el córtex prefrontal, la parte del cerebro que se encarga del pensamiento racional y la empatía, funciona peor bajo estrés. Claro. El conflicto ofrece una catarsis, una descarga de adrenalina y un falso y peligrosísimo sentido de propósito y pertenencia. Por eso la conclusión de los análisis es tan radical. No habrá paz global mientras el placer individual siga siendo un tabú. Y el sacrificio siga siendo la máxima virtud. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos hecho un viaje increíble, desde la mente de un filósofo griego, pasando por el cerebro de una persona estresada, hasta las complejidades de la guerra moderna. Y todo siguiendo un único hilo. La extraña y conflictiva relación de nuestra cultura con el placer. Sí. El argumento final es que reivindicar lo que las fuentes llaman la proporción en pensar, es decir, dedicar conscientemente tiempo y energía al gozo interno, a las actividades que no tienen otro fin que el de sentirse bien, no es un acto egoísta. Ni un lujo. Ni un lujo, ni una frivolidad. Es una necesidad biológica, una forma de resistencia política contra un sistema que se beneficia de nuestro estrés. Y en última instancia,
podría ser el acto más pacifista posible. Porque, como se concluye, un individuo que está en paz con su propio placer, que sabe generar su propio bienestar, no necesita conquistar a nadie ni dominar a nada para sentirse válido. No tiene ese déficit hedónico que necesita llenar con poder externo. Su energía se consume, de forma sana, en su propio florecimiento. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Una pregunta que se deriva de todo lo que hemos analizado. Si, como sugieren estos textos, cultivar el placer consciente e improductivo es una forma de subversión contra un sistema que se alimenta de nuestra angustia, queda una pregunta abierta para quien nos escucha. ¿Cuál podría ser un pequeño acto de gozo radicalmente inútil, realizado no como un premio después del trabajo, sino como pura y simple afirmación de la existencia? ¿Y qué podría empezar a cambiar, en uno mismo y alrededor, si lo convirtiéramos en un hábito? Y si el motor de los grandes conflictos geopolíticos, de las guerras, no fuera realmente la economía o la ideología, sino algo mucho más íntimo, un masivo déficit de placer a nivel colectivo. Es una tesis que te obliga a darle una vuelta a casi todo lo que damos por sentado, ¿no? Sobre la motivación humana, sobre el poder. Totalmente. Los textos que tenemos sobre la mesa proponen precisamente eso, que la supresión histórica del gozo personal ha creado individuos y sociedades enteras, neurobiológicamente predispuestos a la agresión. O sea que la infelicidad personal, si la multiplicas por millones, acaba generando tanques y misiles. Es que es una afirmación muy, muy potente. Y lo fascinante de estos documentos es cómo tejen esa conexión. No es solo una idea filosófica. Conectan disciplinas que normalmente no se hablan. La filosofía de la antigua Grecia, la neurobiología del estrés y la crisis de opioides moderna. Claro, juntas dibujan un mapa inquietante de cómo el malestar individual puede transformarse en violencia a gran escala. El objetivo es seguir ese hilo, entender la lógica que proponen para ir de la angustia personal a la guerra total. Vale, pues vamos a tirar de ese hilo. Empecemos por el principio, porque esta idea de que el placer es sospechoso y el sacrificio es una virtud, bueno, no ha salido de la nada. No, claro. Los textos apuntan a un momento clave, la desaparición histórica de la escuela cirenaica. Para quien no los conozca, ¿quiénes eran y por qué sus ideas eran, al parecer, tan peligrosas? Aquí está el núcleo de todo. A ver, los cirenaicos, con figuras como Arístipo y su hija, Areta de Cirene, defendían algo radicalmente simple y a la vez muy provocador. ¿El qué? El placer positivo y presente como el bien supremo. Y es crucial entender la diferencia con el hedonismo más famoso, el de Epicuro. Epicuro buscaba la ausencia de dolor, un estado de tranquilidad, de equilibrio, que llamaba ataraxia. O sea que para Epicuro la felicidad era como un mar en calma, sin olas. Y para los cirenaicos la felicidad era surfear una ola gigante. Es una diferencia de actitud brutal. Exactamente esa es la imagen. No se trataba de no sufrir, sino de gozar activamente, de buscar y cultivar experiencias placenteras aquí y ahora. Y claro, esto era profundamente subversivo. Claro. Un sistema político como el griego de entonces, basado en la expansión, en la guerra, en la competición constante, pensemos en las Olimpiadas, no puede permitirse ciudadanos cuyo objetivo principal sea el gozo interno. Porque un ciudadano feliz y satisfecho no es un buen soldado. No tiene la motivación para el sacrificio que le exige el Estado. Justo. Si ya estás bien contigo, ¿por qué vas a ir a conquistar un territorio lejano o a morir por la gloria de un líder? Justo. El gozo cirenaico anula por completo la narrativa del sacrificio heroico. Y aquí la figura de Anireta de Cirene es fundamental. Que una mujer liderara una escuela filosófica ya era extraordinario. Ya. Pero su trabajo demuestra que el hedonismo cirenaico era un sistema filosófico completo, riguroso, no una simple excusa para la indulgencia. Su silenciamiento en la historia no fue casual. Un momento. ¿Pero de verdad era tan subversivo? Pienso en los romanos, por ejemplo. Tenían sus bacanales, sus festines, no eran precisamente unos ascetas y desde luego no eran pacifistas. No. ¿No es el poder compatible con cierto tipo de placer? Esa es una objeción clave, y los textos la abordan. Distinguen entre el gozo cirenaico, que es interno y autosuficiente, y el placer ligado al poder y al estatus. Ah, vale. El placer de un festín romano después de una conquista no es un fin en sí mismo, es una demostración de poder, un subproducto de la dominación. Es un placer sobre otros, no un placer con uno mismo.
Lo que se silenció fue la idea de que el placer podía ser el punto de partida. No la recompensa. Exacto, no la recompensa por haber ganado. Entiendo. Y si esta idea se silenció, ¿cuál fue la alternativa que triunfó? Los textos señalan directamente a los gigantes, Platón y Aristóteles. Sí, ellos sentaron las bases de la moral occidental. Establecieron una jerarquía muy clara. La razón, el logos, debía dominar y controlar el deseo. Calificaron el placer de algo animal, irracional o propio de esclavos. La famosa eudaimonía de Aristóteles, que a menudo se traduce como felicidad, no tiene nada que ver con sentir placer. Es una actividad del alma conforme a la virtud. Lo cual desplaza por completo el foco. Lo importante ya no es cómo te sientes por dentro, sino el resultado externo de tus acciones, tu impacto en la polis. Es que eso lo vemos todos los días. Absolutamente. La gente que dice, no tengo tiempo para descansar, tengo que seguir produciendo. Hemos convertido el agotamiento en una medalla de honor. Totalmente. Y la ética judeocristiana, más tarde, coge este modelo y lo lleva al extremo, colocando el sacrificio como el máximo valor. El resultado de todo esto, según estos análisis, es una cultura diseñada para valorar al individuo como una herramienta de impacto social. ¿Medida en fama, en poder, en dinero? Eso es, no como un sujeto de experiencia gozosa. El placer se convierte en una especie de deuda que debe ganarse tras un gran sufrimiento. No es el punto de partida, sino una recompensa que quizás, solo quizás, llegue al final. Entiendo la parte filosófica, pero suena muy teórico. ¿Hay alguna prueba real, algo en nuestra biología que demuestre que esta supresión del placer nos daña físicamente? Porque si no, todo esto es solo una idea interesante de la historia de la filosofía. Esa es la transición crucial que hacen los textos, de la filosofía a la neurobiología. Y la respuesta es un sí rotundo. Lo que le ocurre a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo es medible. A ver, Se habla de un déficit hedónico. Básicamente hemos sustituido lo que llaman el placer de estado, que es simplemente el bienestar, el equilibrio, sentirse bien sin una razón externa. lo hemos sustituido por el placer de consecución, el subidón. El pico de dopamina. El pico de dopamina al cerrar un proyecto, conseguir un ascenso, recibir un like en redes sociales. Vivimos de pico en pico. Y entre los picos hay un valle de ansiedad, porque siempre necesitas el siguiente. Al vivir constantemente orientados a esas metas externas, el cuerpo mantiene niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés. Claro, el placer interno, ese gozo cirenaico del que hablábamos, es el regulador natural del cortisol. Es lo que le dice a nuestro sistema nervioso, tranquilo, todo está bien, puedes bajar la guardia. Pero como hemos despreciado ese estado, lo hemos llamado improductivo. Pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Hemos perdido nuestra capacidad biológica de autorregulación. ¿Y cuáles son las consecuencias de vivir con el cortisol por las nubes permanentemente? Las consecuencias son devastadoras y directas. Los textos son muy claros. Una población con cortisol crónicamente elevado sufre una reducción en la capacidad de la corteza prefrontal, o sea, la parte del cerebro que nos hace racionales. Y empáticos. Esto no es abstracto. Significa que literalmente la parte del cerebro que nos ayuda a no dar un portazo en una discusión, a pensar en las consecuencias de mañana, a controlar nuestros impulsos, funciona peor. Funciona peor, básicamente, el estrés crónico nos pone en modo neandertal. Reaccionar primero, pensar después. Nos volvemos, como sociedad, más impulsivos, menos capaces de ponernos en el lugar del otro, nos convertimos en una población inflamada, biológicamente reactiva. Una población inflamada es una imagen muy potente y supongo que esto nos lleva directamente al presente. ¿Cómo se manifiesta esta biología del malestar en nuestra sociedad? Los documentos conectan esto con algo muy oscuro: la sociedad paliativa y la crisis del fentanilo. Exacto. La tesis es que la epidemia de opioides no es una causa del malestar social, sino su síntoma más lógico y aterrador. Es la conclusión inevitable de una cultura que glorifica el dolor productivo. Vale, y aquí hay un matiz fundamental. El fentanilo no se consume para buscar placer, sino para anular un dolor que se ha vuelto insoportable. El dolor de una vida vacía de gozo. Es una analgesia existencial. Es increíble porque lo que describes como analgesia existencial es casi la versión moderna y trágica de lo que buscaba Epicuro, la ausencia de dolor, pero llevada a un extremo patológico.
Has dado en el clavo. No tiene nada que ver con el gozo activo de los cirenaicos. Nada. De hecho, los textos distinguen entre dos tipos de placer, y es una distinción fundamental. Por un lado está el placer de evasión, que es el que el sistema tolera e incluso promueve. Ver series sin parar, el consumo de alcohol, las compras compulsivas. Es una anestesia. El descanso del guerrero para que mañana puedas volver a producir. Exacto. Y por otro lado está el placer cirenaico. Un placer consciente, activo, que te despierta. Y ese es el peligroso para el sistema. Claro. Es la diferencia entre zamparse una bolsa de patatas fritas viendo la tele para no pensar en nada Eso es evasión, te apaga. y saborear de verdad un trozo de chocolate negro centrada en la experiencia. Eso es gozo, te enciende. Una persona que sabe cultivar ese gozo, que ya está en paz consigo misma, no es fácilmente manipulable a través de la ambición. O del consumo. No necesita comprar el siguiente objeto para llenar un vacío, porque no hay vacío. No lo hay. Esto me lleva a la llamada patología del sacrificio. El ideal del trabajador incansable, que sacrifica su salud, su familia. Es la versión secular del héroe que se inmola. Y genera una angustia social tremenda. Una angustia brutal. ¿Quién no ha sentido esa mirada de reojo en la oficina si te vas a tu hora, como si no estuvieras lo suficientemente comprometida? Desde luego. Ese es el control social del que hablan los textos en acción. Una persona que simplemente declara estar bien, sin un logro externo que lo justifique, es vista con sospecha. La mirada social pregunta, ¿y tú qué has hecho para merecer ese bienestar? Se asume que si no estás sufriendo por un objetivo, algo va mal contigo. Exacto. Bien, hemos dibujado el camino desde la filosofía antigua hasta la ansiedad moderna. Pero ahora llegamos a la conexión final, la más impactante de todas. ¿Cómo exactamente esta angustia se convierte en tanques y misiles? ¿Cómo saltamos del malestar individual a la guerra? A través de un mecanismo de proyección psicológica a escala masiva. Los textos lo describen como una ley de conservación de la energía psíquica. La energía que no se usa en cultivar el bienestar interno no desaparece. Se tiene que transmutar. Se transmuta. Se convierte en lo que llaman una pulsión de dominio. El individuo que no encuentra placer en su propia existencia busca desesperadamente una validación externa. Y la forma más primitiva de conseguirla es a través de la superioridad sobre un otro. Ahí está la semilla del nacionalismo excluyente, del racismo, del imperialismo. Si no puedo estar bien por mí misma, al menos seré mejor que ellos. Esa es la lógica. El poder se convierte en el sustituto farmacológico del bienestar. Es en plan una especie de metadona para el alma. Te da un subidón de importancia, de propósito, que tapa el vacío existencial. Y para que esa dinámica funcione, necesitas un enemigo. Es indispensable. Claro, es mucho más fácil dirigir toda esa frustración acumulada hacia un chivo expiatorio externo que pararse a cuestionar el sistema de valores que en primer lugar te prohíbe sentir placer. Por supuesto. La guerra, desde esta perspectiva, es una distracción masiva del vacío existencial. Y opera bajo una lógica de suma cero. Si el estatus y el prestigio lo son todo, y el placer interno no vale nada, para que uno suba, otro inevitablemente tiene que bajar. Esa es la base de los conflictos. Hay un punto en los textos sobre la psicología del enemigo que me pareció fascinante. Dicen que, a menudo, el enemigo representa aquello que nos hemos prohibido a nosotras mismas. Es un espejo invertido. Históricamente, las culturas más represivas, las que más han glorificado el sacrificio, han sido las más agresivas con aquellas que percibían como hedonistas, relajadas o decadentes. Claro, Es como si necesitaran eliminar esa otra forma de vida para validar su propio sufrimiento. Porque si ellos pueden vivir así, significa que mi sacrificio no ha valido para nada. Es una idea insoportable. espera. ¿Me estás diciendo que la guerra podría ser en el fondo una especie de antidepresivo colectivo para una sociedad que no sabe cómo ser feliz? Es una idea potentísima y muy oscura. Es exactamente la conclusión a la que apuntan. La guerra misma termina ofreciendo una especie de placer desviado, la descarga de adrenalina, un sentido de propósito claro y sencillo, la pertenencia a un colectivo. Todo lo que la vida productiva monótona ya no ofrece. Exacto. Es una catarsis colectiva, una forma terrible de sentirse vivo cuando se ha olvidado cómo gozar de la vida de una forma sana. Entonces, para recapitular este viaje, hemos visto un hilo conductor que va desde el silenciamiento de los textos cirenaicos, pasando por la neurobiología del estrés hasta la geopolítica actual. La idea central es que la guerra no es una anomalía. No.
sino la manifestación macroscópica y casi inevitable del malestar microscópico que anida en cada individuo. Y esa idea lleva a la conclusión más radical y quizás esperanzadora de todos estos textos. La paz mundial no se logrará a través de más tratados o más cumbres, mientras el placer individual siga estigmatizado. Porque un individuo que está en paz. Un individuo que está en paz con su propio gozo, que sabe cultivar su bienestar interno, no necesita conquistar, dominar o eliminar a nadie para sentirse válido. Sencillamente, no tiene esa pulsión de dominio. Por lo tanto, reivindicar el derecho al placer, a tomarse tiempo para una misma, a simplemente estar bien, sin tener que justificarlo. Reivindicar el derecho al placer a una proporción en pensar, como decían los cirenaicos, no es un acto egoísta o frívolo. Según esta perspectiva, es el acto más profundamente pacifista que se puede realizar. Vaya. La paz mundial no se construye en conferencias internacionales. Se construye primero dentro de cada persona. Si el placer personal es un acto de paz, merece la pena preguntarse, ¿qué estructuras o hábitos en nuestra vida cotidiana, diseñados para la productividad, podrían estar, sin darnos cuenta, alimentando un estado de conflicto interno?